Y bueno, así que nos sentamos y decimos, bueno, ¿cómo lo hacemos? ¿Cuántas variables usamos? ¿Qué usamos? ¿Qué es lo más importante que tiene hoy en día el productor? De decir, bueno, ¿en qué puede mejorar? Así que bueno, nos sentamos un poco a pensar eso en el año 2012. Y bueno, ahí fuimos avanzando y hicimos los lineamientos de trabajo, que eso es lo más importante, hacer el lineamiento de trabajo y tener un objetivo hacia dónde vamos. ¿Bien? Y meterle varios años para que tome varios años climáticos, varios lotes, que sea bastante representativo de nuestra zona. Eso es fundamental, que sea representativo de nuestra zona. Por lo menos donde hicimos los ensayos, que eso es importante. Bueno, estos son los sitios donde hicimos los ensayos. Fueron 11 sitios, 2 lotes por sitio, es decir, el productor, siempre elegimos 2 lotes por productor, 3 repeticiones por lote por tratamiento, y en estos 8 años cosechamos 570 macroparcelas. Así que bueno, hemos cosechado mucho, hemos pesado mucho, hemos visto muchas cosas, y bueno, son muchos datos. Quiero aclarar también que no todos los años se hicieron en los 11 sitios los ensayos, porque a veces uno siempre no tiene un área de investigación en la cooperativa y bueno, somos 4 técnicos y hacemos, bueno, todo lo que podemos a nuestro tiempo. A veces hay de 11 y quedamos 5 sitios con las variedades, bueno, con las variedades que el productor, siembra o compró. Así que bueno, es un poco la macro de los sitios. Con respecto a la característica de los lotes, son suelos de clase 1 a clase 4, los sitios estos, 5 sitios con napa y 6 sitios sin napas, donde estaban los ensayos. La napa rondó los sitios que tienen napa de 0,5 a 2 metros de profundidad. El contenido de nitrógeno a 0,60 a la siembra fue el promedio de los 8 años, 58 kilos por hectárea. No sé si se ve ahí en el compartido, pero 48 fue el mínimo y 70 y algo el máximo que hemos encontrado en los lotes. El contenido de fosfobray fue 17,3 partes por millón, 14 el mínimo y 20 el máximo. Y el nitrógeno anaeróbico mineralizable, el promedio fue de 36 partes por millón. Ahí nos da una idea de la capacidad que tiene ese suelo de mineralizar. Es normal para la zona, 36 es una zona que hace muchos años de agricultura, con un mínimo de 31 y un máximo de 48, que 48 generalmente son los lotes que vienen con otra historia y vienen con alguna historia ganadera, así que bueno, esa es la variabilidad que tenemos. El 40% fueron de soja de primera y el 60% de los otros lotes fueron sobre trigo soja, el maíz que se sembró. Ese fue en forma generalizada los tipos de, bueno, el ambiente donde se hicieron los ensayos. Bueno, características del productor, un poco lo comenté al inicio. La maquinaria propia fue propia contratada. Buscamos productores que tengan todo, generalmente mapeo, balanza, que tengan muy buena tecnología, para que uno pueda tener no solo el dato del peso, sino también el mapeo y trabajar con los mapas de rendimiento, ver qué pasó en cada zona, cortar los mapas, que eso es importantísimo. Y algo muy importante, que los operarios estén predispuestos a cosechar los ensayos, a hacer las pesadas. Y bueno, es un tema que uno siempre, bueno, agradecerle también a todo sea el operario, puede ser el mismo productor o contratista o el empleado que está arriba de la cosechadora. Eso es importantísimo. Y bueno, y lo tomamos como un aprendizaje. Como dije anteriormente, esta experiencia es un aprendizaje que, bueno, que es la forma de que el productor vea la película y que lo pueda aplicar a su campo. Las parcelas, ¿cómo fueron las parcelas? Las parcelas fueron de 36 a 32 líneas, a 52,5, fue sembrado todos los ensayos. Hicieron por el largo del lote. No fueron parcelitas chiquititas, no, el largo del lote. Si el lote tenía 500 metros, se hacían parcelas de 500. Si el lote tenía 1200, se hacían 1200 metros del largo del lote. Y 3 repeticiones por tratamiento, que después les voy a mostrar los tratamientos, qué es lo que se hicieron. También hay una explicación técnica de por qué se hizo el largo del lote. Hay una realidad
que a veces las microparcelas hay que hacer mucha cantidad para que sea representativa el lote. Nosotros veíamos que cuando no cosechábamos el largo del lote, cosechamos una parte, por ejemplo, teníamos bastante variabilidad de rinde del testigo con respecto al lote, cuando terminaba el lote, ¿no es cierto? Uno trata de que el testigo que tiene dentro del ensayo sea lo más parecido al rendimiento del lote del productor. Entonces, cuando hacía parcelas chiquititas, la variabilidad era muy alta, entonces decidimos, bueno, vamos a hacer el largo del lote y con eso bajamos la variabilidad del ambiente. Y lo logramos. Nosotros cuando cosechamos los testigos, la variabilidad del lote puede variar 1, 2, 3 quintales para arriba o para abajo, con respecto a lo que saca el productor. Entonces, con esas 3 repeticiones, con el largo del lote, eliminamos toda la variabilidad ambiental. Avanzando. Se tildó acá, a ver si arranca. Suele pasar que se tenga un delay esto. Ahí está. Bueno, los tratamientos. ¿Qué es lo que hicimos? Acá nos plantamos 2 objetivos. No vamos a hacer tanto lío de tantas variables porque después si no se hace torno medio complicado. Lo que hicimos perdón, ¿por qué? Ok, ahí está. Lo que hicimos es lo siguiente. Es testigo, que es el testigo con el arrancador solo. 80.000 semillas, lo que hace el productor con el arrancador, que en el promedio fueron 110 kilos de CZ o 110 kilos de MAP en estos 8 años. Tecnología del productor, lo que aplica el productor al lote, que es lo mismo arrancador, la misma cantidad de dosis de arrancador, 110 CZ o 110 de MAP, con 250 kilos de urea, que es lo que aplicó el productor, o 400 kilos de SOMI por hectárea, que es lo que aplicó el productor en promedio en estos 8 años. Es decir, cuando nosotros contabilizamos la cantidad de nitrógeno que aplicó de 0 a 60 del análisis del suelo, más lo del fertilizante, en promedio pusieron 185 unidades de nitrógeno por hectárea. Suelo más fertilizante, que eso es 0 a 60. ¿Bien? ¿Qué es lo que hace el productor promedio de la zona de Marcos Juárez? La otra franja se llama TP más N, que es la tecnología del productor, pero a su vez le agregamos una adicional de nitrógeno. Esa adicional de nitrógeno son 69 unidades de nitrógeno más, que es el equivalente a 150 kilos de urea más por hectárea. ¿Bien? Es decir, en total nos vamos a 185 más las 69, unos 254 kilos de unidades de nitrógeno por hectárea, en promedio en los 8 años. ¿Bien? Todo eso con 80.000 semillas por hectárea, que es lo que hace el productor, o una bolsa por hectárea. Bien. La alta tecnología es las 254 unidades de N, pero eso logramos un stand de entre 90 y 93.000 plantas logradas por hectárea. Ese es el promedio que hicimos entre estos 8 años. Hay ensayos que tienen 87, 88, y hay otros ensayos que tienen 94. Pero esa es la media. ¿Bien? Entonces, ¿qué buscamos? Buscamos, como el nitrógeno es una variable muy importante en maíz, y representa una importante torta del rendimiento, buscamos, ¿estamos con el nitrógeno, la cantidad de nitrógeno que tenemos adecuada? ¿La densidad es la óptima la que está usando el productor? Esa es la pregunta más importante que nos hicimos. Por eso planteamos estos ensayos. Y bueno, y tratando de llegar a un plató, decir, bueno, ¿hasta cuándo llegamos con nitrógeno para llegar a ese techo de rendimiento en ese tipo de suelo? Eso es principalmente lo que nos planteamos. Bueno, ¿cómo cosechamos los ensayos? Otra cosa importante. Se hace de 1 a 2 pasadas por parcela, hemos cosechado. Los mapeos individual por tratamiento, tenemos los mapeos que hacemos, por cada parcelita hacemos un mapeo, es decir, por ejemplo, testigo, cosechamos los testigos. Alta tecnología, cosechamos las parcelitas de alta tecnología, con cada peso de cada parcela. Entonces tenemos, por cada mapeo, tenemos los kilos reales de cada mapita, todos corregidos, 1450, y el híbrido, usamos el híbrido que usa el productor. No es que nosotros pusimos un híbrido, tiene que ser no. El híbrido que tiene el productor, la vamos a hacer fácil. El que tiene comprado el productor,
usamos eso. Es decir, sea ACA, sea nidera, sea de cal, sea Syngenta, el que sea. Nosotros hacemos el ensayo de lo que tiene el productor comprado, para hacerla más fácil. Y no complicarlo con los calibres, con otras cosas. Así que bueno, buscamos de simplificar las cosas y hacérselas más fácil al productor y al contratista. Bueno, un poco ahí quería mostrarles cómo se ven los ensayos. Se ven claramente las zonas fertilizadas con más densidad. Se ven claramente el largo del lote que se hacen de punta a punta. Bueno, eso se mapea, se cosecha, se pesa. Son parcelas de importancia, porque son 36 surcos por 3 repeticiones cada una, por el largo de la del lote. Así que bueno, estas cosas salen en los mapas después. Cuando uno cosecha y procesa, puede individualizar cada pasada. Y a su vez, esto nos permite, en este caso llegamos a 120.000 plantas por hectárea, este ensayo particular, puede cortar cada zona, zonas de interés. Si uno conoce el lote, anda arriba de la cosechadora cosechando, bueno, junto con tomando los pesos, viendo arriba lo que pasa. Entonces va viendo lo que pasa en cada zona, uno puede cortar acá, y ver qué pasó acá, por qué está rojo acá, si es una zona de encharcamiento, son ollitas, qué pasó. Así que bueno, eso es importantísimo, conocer el ambiente donde estamos haciendo el ensayo. Conocer cada zona y cada parte del suelo. Cada parte del suelo. Acá estamos viendo metros, ¿no? Cada metro, cómo se va comportando el rendimiento del ensayo. Bueno, por ejemplo, este es un ensayo mapeado que se ve desde arriba, más ampliado, donde vemos los testigos, donde vemos el centro del ensayo de fertilización con densidad, que se ve más verde. Hay testigos metidos en el medio para ver cómo se comportaron. Así que bueno, hoy en día la tecnología nos permite hacer todas estas cosas que hace 10 años atrás, 15 años atrás, estas tecnologías no las teníamos, y hoy sí nos permiten hacer trabajos muy puntuales, con datos muy precisos, porque yo quiero averiguar lo que rindió acá el maíz en este ensayo y lo saco, quiero saber lo que rindió acá y lo saco, porque tengo los kilos reales de este lote, de este ensayo, y bueno, y están ajustados, calibrados con la cosechadora los kilos reales, así que los datos que yo saco de acá son 100% reales de lo que pasó en el lote, con los kilos reales y ajustados a seco. Eso es importantísimo. Muchos datos se pueden aprovechar de esto, muchísimos datos. Por ejemplo, este lote, fíjense que hay lugares donde está de color, donde menos rindieron, y netamente son ollas. Hoy, estos últimos años vemos que, bueno, que ha llovido mucho y vemos las ollitas que se hacen en el lote, y esa olla pueden bajar hasta el 30 y 40% de la productividad del lote cuando te llueve mucho en floración, que se encharcan los lotes. Bueno, pasa esto. Esto es lo que se ve en los lotes. Se marcan con rendimientos inferiores al promedio del lote por causa del encharcamiento y pérdida de nitrógeno. Eso es lo que generalmente se ve y lo puedes ver en el mapeo. El mapeo se ve perfectamente. Perfectamente. Bueno, resultados. Un poco yendo a los resultados, vemos claramente que los años tienen un comportamiento bastante variable según la lluvia, según el momento de siembra. Quiero aclarar que estos son el promedio de todos los ensayos. Cada año es el promedio de todos los ensayos. Si bien ustedes ven, son un montón de datos, 570 parcelas cosechadas y están todas puestas ahí adentro. Pero lo más importante es que hay todos los años la gráfica es muy parecida. Independientemente del ambiente, las gráficas son parecidas, muy parecidas. Tenemos techos altos en determinados años, y bueno, y hay pisos también bajos en determinados años. Que bueno, yo agarré y me puse a analizar un poco el régimen de lluvia, de promedios. Este es lo que llovió dentro del ciclo de cultivo, y esto es lo que llovió en el periodo crítico del cultivo. Cada año está evaluado, pero hay algo que me llama la atención, que generalmente que veníamos viendo, es que salvo este año, que fue un año lotes particulares,
los años más a veces llovedores no son los más rendidores en nuestra zona. Lo vemos acá. Tenemos este año, fíjense que tenemos 700, casi 800 milímetros en el ciclo de cultivo, llovió 129 milímetros en el ciclo, y bueno, y no fue el año que más rindió, ¿bien? Y tenemos este año, lo comparamos con ese año, y fíjense que llovió 446, llovió 175 y fue mucho mejor, ¿bien? O este año, o el último año, fíjense que el último año que pasó, que lo que sembraron en septiembre llovió nada más que 32 milímetros en su ciclo, en el periodo crítico, llovió un año mucho menos llovedor y rindió mucho más. Porque bueno, acá nosotros en nuestra zona vemos que los lotes, que después lo voy a explicar, lo voy a marcar, que depende un poco la altura de la napa, en lotes donde tenemos napa muy cerca y no llueve mucho, tenemos encharcamiento en los lotes, y ese encharcamiento, bueno, te baja el techo de rinde, eso es fundamental. Así que bueno, eso es la macro general, y que bueno, que tenemos rinde muy buenos, logrables, 160 quintales, 175, bueno, con pisos a nivel de productor que van desde los 115, 120, de acuerdo al año, hasta llegar a 145, 135 quintales del promedio de esos ensayos. Así que bueno, un poco este gráfico lo quería mostrar relacionado a la lluvia, que no siempre cuando los años más llovedores no son los que más rendimiento de maíz tenemos en la zona. Cuando pasamos a analizar un poco el promedio, ahora yo agarré todos estos datos y los puse en promedio. El testigo, fíjese que el promedio de 8 años, el testigo con arrancador solo dio 77 quintales y medio. Es decir, si yo pongo arrancador solo, en la zona de Marco Juárez, en Riville y cerca de Zaira, donde se hicieron los ensayos, dio 76 quintales con 50. El promedio de los 8 años del productor, de la tecnología del productor, fue 129 quintales con 22. La tecnología del productor más nitrógeno más los 150 kilos de urio fue casi 140 quintales, 139 quintales. Y el agregado del nitrógeno más 90.000 plantas, es decir, 260 unidades de nitrógeno más 90.000 plantas, fue 150 quintales con 34. Un incremento importante, casi 10 quintales, a medida que vamos subiendo de tecnología o de proceso. Bueno, nitrógeno me sumo esto, el nitrógeno más la densidad me sumo esto. Bien, también tenemos que mirar un poco, esta es la media, pero tenemos los mínimos de 131, 121 para la tecnología del nitrógeno, más un productor, más 112. Es decir, si comparamos productor tenemos 130, tenemos 112, que depende del año, ¿no es cierto? Donde nos toque, campo sin napa, a veces falta el agua, o campo con napa cuando llueve mucho, que se pinchan, suele pasar esto. Y un máximo del testigo, que fue de 108, y un máximo de la densidad con el nitrógeno, las 260 unidades, 172 quintales. Así que tenemos del promedio de la alta tecnología de 150 hasta 170, de 140 quintales, que es la tecnología del productor, más el nitrógeno, que serían los 260 unidades de nitrógeno, pasamos hasta 160, podemos lograr. Y el productor puede lograr de 130 con la tecnología que está usando a 145, con un mínimo de 112. Es bastante, nos hemos sorprendido, nosotros no pensábamos que íbamos a adicionar esto, realmente. Nosotros pensábamos que bueno, que el productor quizás no íbamos a tener estos saltos, y que la densidad, si bien se hablaba mucho de la densidad, y que la densidad, que la óptima, que más de 80.000 no pasa nada porque se satura, porque veíamos los ensayos también. Después vamos a ver específicamente nitrógeno más adelante, y que 240 se saturan y no tenemos más rendimiento, y que, bueno, no tiene sentido a veces aumentar la densidad. Bueno, estos ensayos de 8 años nos dicen que no es así, y que la densidad, acompañándolo con la dosis de nitrógeno adecuada, vamos a producir más. Vamos a producir más, y que nos va a mejorar el margen bruto. Eso es un poco lo que nos dejó estos resultados. Siguiendo un poco y analizando un poco las variables, acá lo que quiero mostrarles es cuánto aporta nitrógeno y nitrógeno más la densidad del testigo. Es decir, el testigo, acá yo comparo
El testigo, que es el arrancador solo a una bolsa por hectárea. Lo comparo con lo que hace el productor, bien, con lo que hace la tecnología del productor más nitrógeno y la alta tecnología. Con eso comparo. Entonces, el testigo, el productor, con lo que hace el productor, ahí puede sumar 52 quintales por hectárea. Es decir, dentro del rendimiento que tiene el productor, bien, yo sumo 52 quintales por hectárea sobre el testigo. Cuando yo le agrego el nitrógeno, llego a 61 quintales más que el testigo. Y cuando yo le agrego densidad más nitrógeno, 73 quintales por hectárea. Es decir, nosotros vemos claramente que el nitrógeno, dentro de lo que producimos, tiene un papel muy importante. Va del 40 al 44%, bien, 40 del productor, cuando yo agrego más nitrógeno sumo un 4% más con respecto al testigo, y si yo le agrego la densidad a ese nitrógeno, agrego un 48% de ese producido corresponde a densidad más nitrógeno. Bien, eso con respecto al testigo. Ahora bien, con respecto a lo que hace el productor, porque realmente los productores no dejan testigos, ¿no? Nadie hace el arrancador solo con semilla. No hace. El productor hace el productor, le agrega la urea, el nitrógeno o el solmi, lo que fuese. Bien, ahora vamos a comparar cuánto podemos sumar a la tecnología del productor. Es decir, cuántos quintales yo puedo sumarle en estos 8 años, cuánto pudimos lograr, que este es el dato interesante, al promedio, y vemos claramente que yo agregándole más nitrógeno, 150 kilos de urea, a la media de lo que hace el productor en la zona nuestra, podemos agregar 10 quintales más por hectárea. Ahí se ven los 10. Que eso significa un 7,2% más de lo que hace el productor. Podemos agregar, adicionar, sumar. Cuando yo a esa tecnología del productor le sumo densidad, bien, y nitrógeno, puedo sumarle 21 quintales por hectárea más de lo que hace el productor. Es decir, puedo sumar un 14% más. Entonces, cuando vemos estos datos, bueno, hay para trabajar. Los resultados son muy contundentes. Ustedes piensen que estos 10 quintales en nitrógeno y estos 21 es la media de los 8 años. Hay ambientes, que después lo voy a aclarar bien, hay ambientes y la respuesta de nitrógeno, solo el agregado de nitrógeno a las 80.000 plantas que hace el productor, puede ser hasta de 24 quintales por hectárea. ¿Por qué? Porque hay productores que a veces no ponen la cantidad de N que otros productores. Bien, esto es un promedio. ¿Cómo pasa acá? Que en vez de ser 21, puede ser 30 quintales por hectárea. Y en algunos lotes también, en algunos productores, puede ser menos, ¿no? Puede ser 7, y acá en vez de ser 20, pueden ser 12 quintales. ¿Está? Que eso va de acuerdo a la tecnología y la cantidad de unidades de nitrógeno que aporte el productor o qué tecnología aplique el productor. Eso hay que tenerlo bien en cuenta. Pero los datos son más que contundentes, más que contundentes. Después de esto, no me quiero adelantar, pero lo que quiero ver después es cómo me influyen en el margen bruto todos estos datos. Porque en el margen bruto yo tengo que poner después que voy a gastar más urea, voy a gastar más semilla, tengo más flete, bueno, y quizás tenga una aplicación más con algún servicio. Entonces eso hay que ponerlo, después cuando uno se sienta a analizar el margen bruto, a poner esos datos dentro y ver si, bueno, me sirvió todo este aumento de 10 quintales, me sirvió el aumento de 21 quintales por hectárea con densidad más nitrógeno. Eso es lo que después vamos a analizar. Siguiendo un poco y viendo un poco las curvas de respuesta a nitrógeno, vemos claramente, esto es el eje de acá abajo, el X. Esto me dice la cantidad de nitrógeno de 0,60 más lo que yo agregué de fertilizante, y acá tengo el rinde en quintales por hectárea. Esto es nuestro, es de las parcelas. Es de parcela, lote, está todo mezclado. Yo puse un pupurrí y mezclé todo, a ver qué sale. Y salió esto, que si uno lo analiza con otras curvas de respuesta que hay a nivel nacional, de los grupos CREA,
esta curva está mucho más amontonada los puntos. ¿Por qué? Porque estamos haciendo en una zona nuestra que los campos son muy parecidos, vamos a decir la verdad. Son muy parecidos, no son tan parecidos, pero son bastante parecidos. Pero igualmente vemos que históricamente a nosotros nos dijeron, se dice, que a 240 kilos de N se saturan los rendimientos. Y vemos que esta curva no funciona de esta manera. ¿Por qué? Hay una explicación, porque tenemos puntos que están acá arriba. ¿Por qué? Porque le metimos densidad. Vos cuando le adicionás a una bolsa por hectárea la densidad y no tenés limitantes en nitrógeno, sigue siguiendo la respuesta a maíz. Fíjense que hay lotes parcelas que dieron 190 quintales, 185. Bien, si bien son parcelas contadas, no es la realidad de la zona, pero hay parcelas que superan los 180 quintales. Superan los 180 quintales. Estos lotes, por eso los marqué, no es la realidad de la zona, ¿no? Estos son lotes que tienen ese NAN de cerca a los 50, con historia ganadera, con años particulares, pero si uno toma 240, fíjense que la media nos da 150 quintales, ¿bien? 150 quintales por hectárea de producción. Para 240 kilo N, en los ensayos, en la zona, en los suelos que nosotros hicimos los productores, 240 a la tecnología del productor, 150 quintales por hectárea. Es la media entre densidades y demás. Entonces tenemos un abanico importante de trabajar acá. Hay ambientes que a esa cantidad dan 130 quintales, pero hay ambientes que superan los 170. ¿Bien? Que eso depende del ambiente. Y les recuerdo, el ambiente, con la genética, el ambiente, tómenlo, la cantidad de nitrógeno que le pongo, más el suelo donde yo estoy sembrando, es casi el 80% de la variabilidad de mi rendimiento. El ambiente es el 80% de la variabilidad de rendimiento. Eso te explica todo. El ambiente te explica todo. Es decir, tengo un campo que viene rotado con vicia, bien rotado con ganadería, bueno, ese es un ambiente. Con la napa que está a 2 metros, bueno, ese ambiente te va a explicar un rendimiento quizás que está acá arriba. Y otro ambiente que viene chacreado, con soja, mal trabajado, mal fertilizado, es muy probable que con esa misma fertilización estés acá, tengas esos 30 quintales por hectárea de variabilidad que puede pasar intralote. ¿Bien? No sé, ¿hay alguien que tiene el micrófono prendido? Por favor, si lo pueden silenciar, porque estoy escuchando lo que está hablando. Lo mismo pasa con nivel de productor. Acá marqué también lo que hace el productor. Que generalmente en la zona nuestra se aplica entre 180 y 200 unidades de nitrógeno. Es la media que hace el productor en la zona. 180 a 200 kilos de N. Fíjense que estamos en 130, sí, es lo que saca el productor. 130, 135, hay lotes que puedan 120 y hay lotes que puedan 140. Estamos en la media que nosotros hacemos. Esa es la realidad y ajusta muy bien. Creo que todos los que están acá y compartiendo esta presentación y que son productores, creo que la media anda por ahí. En los 180, 200 N estamos ahí en los rendimientos que obtiene el productor. 120, 140 algunos lotes buenos, bien fertilizados, 130, 135, estamos ahí, estamos en esa variable. Pero miren lo que tenemos para saltar para arriba, ¿no? Hay mucho para arriba, ¿no? Hay mucho para arriba. Y fíjense que no se plancha. Fíjense que yo casi llegué a 300. Quizás, porque yo a ver, no puedo ir más arriba porque a veces es complicado. Muchas dosis, el productor tiene que aplicar 2 o 3 veces, no me da bola. Es la realidad y tampoco no la quiero complicar. Si yo iría capaz que a 350 unidades de nitrógeno, quizás la sature acá y se baje y se planche esta curva. Pero sigue subiendo. Fíjense que de acá a acá sigue subiendo. Sigue subiendo. Cuando aplicamos tecnología, sigue subiendo. Más hoy en día las genéticas que estamos teniendo maíz. Más hoy en día, que después lo vamos a ver particular. Pues yo todos estos datos se los pasé a una gente, a un fisiólogo que es Luca Borrás, que bueno, que me dio una mano para interpretar un poco y para decir, bueno, ¿qué te parece? Y que bueno, y él me dio una mano y me dice, estos son los argumentos. ¿Por qué te pasa esto? Que después se lo voy a compartir. Avanzando un poco y yendo a la... A ver si puedo, porque a veces tiene un delay cuando no deja de mover. A ver. Bueno, nitrógeno. Haciendo un resumen. Nitrógeno. El nitrógeno representa del 40 al 48% del rinde. Bien, con respecto a un testigo, ¿no es cierto? Con respecto a un testigo. Bien.
El nitrógeno tiene una pata importantísima en maíz. Hoy tenemos Fórmula 1 de materiales que si no le damos el mejor combustible, el mejor ambiente, ese híbrido no va a expresar ese rendimiento potencial que lo tiene. ¿Bien? Eso hay que dejarlo bien claro. Por eso, en todos estos ensayos, con 80.000 semillas por hectárea, que el productor logra 76, 78, 77, con 240, entre 240 y 250 kilos de nitrógeno, llegamos al techo. Es decir, el productor, con 80.000 plantas, semillas, y fertiliza 240, 250, llega a ese plató. Está bien, coincide, los datos nuestros coinciden con lo que hace el grupo CREA, que llegan a los 140, 150 quintales con 80.000 plantas. Bien. ¿Qué vimos nosotros? Pero para poder superar ese techo, acá tenemos un techo de 80.000, debemos aumentar la densidad. Es decir, nosotros saturamos con nitrógeno el ambiente y para aprovechar ese nitrógeno que nos sobra en el ambiente, debemos aumentar la densidad. Y para llegar al máximo de potencial que nosotros encontramos en esta zona, debemos andar entre 92 a 94.000 plantas por hectárea y lograr entre 280 el techo a 290 kilos de nitrógeno. Eso es nosotros lo que hemos encontrado con nitrógeno. Con nitrógeno. Es decir, la clave, y recuérdenselo los técnicos, productores, que para llegar a ese techo nosotros debemos tener 3 gramos de nitrógeno por planta lograda. Es decir, si nosotros tenemos 80.000 plantas logradas, 3 por 8, 24, son 240 kilos de N. Esa es la saturación. Que no quiere decir que ese sea el rango económico óptimo, ¿bien? Pero ese es donde llegamos al techo. Si nosotros logramos 100.000 plantas, queremos, a ver, quiero meter 100.000 plantas. Bueno, si quieres meter 100.000 plantas y quieres llegar a tu techo de productividad, tenés que agregar 300 kilos de N. Lo que tiene el suelo, a la diferencia hay que agregarle. Te dirías casi a 500 kilos de urea, más o menos en la zona nuestra, para llegar a esa cantidad. Que a veces es viable o inviable. Y quizás con el medio ambiente no sea tan amigable porque podemos llegar a tener problemas de contaminación de napa y todo lo demás, que eso lo tenemos que tener en cuenta en la productividad. Tener en cuenta en la productividad. Pero bueno, estos son datos interesantes que salieron de estos trabajos que, bueno, que nos permite saber hasta dónde podemos llegar con nitrógeno en nuestra zona. Con respecto a densidad, también hay datos que son importantes. La densidad es menos importante que el nitrógeno, pero van de la mano. Nunca podemos separar nitrógeno y densidad, o densidad de planta. Bien, si uno tiene más plantas por hectárea, hay más soldaditos que darle de comer. Bien, entonces, si nosotros tenemos más soldaditos de darle de comer, tenemos que aumentar nitrógeno. Como fósforo, azufre, sí. Primero tenemos que cubrir lo básico, ¿no es cierto? Nitrógeno, fósforo, azufre. Si nosotros no cubrimos lo básico, tampoco podemos explorar el zinc, ¿no es cierto? Hay que cubrir lo básico. Y de ahí, bueno, la densidad representa entre el 7 y el 10% del rinde, del logrado del productor, ¿no es cierto? Esa densidad nos puede incrementar, ajustar densidad con nitrógeno, nos puede mejorar entre el 7 al 10% de la productividad. En algún ambiente puede ser 0, ¿está? Porque hay algunos ambientes, no es decir que en todos los ambientes reporta densidad, vamos a decir la verdad, porque a veces, vamos a decir, es la realidad. Si yo tengo un techo de un ambiente de 13.000 kilos, ¿para qué quiero aumentar densidad? Si yo lo puedo lograr con 80.000. Pero si yo tengo un ambiente de más de 16.000 kilos, que hay ambientes y hay productores que lo logran, 158, 16.000 kilos, yo sé que hay productores que logran esos rendimientos. Indudablemente, para llegar a eso, sí tenemos que aumentar densidad. Entonces, bueno, es muy importante saber dónde estamos parados, que después lo voy a... Esas son cosas que marqué, dónde estamos parados y a qué objetivo de rendimiento vamos. Y lo que sabes, cuando aumentamos densidad, más crítico es la uniformidad temporal de nacimiento. Es decir, ¿a dónde voy aquí? El maíz, todos saben que hablan del debido estándar, del
de la distribución y de demás cosas. Pero lo más importante que que vimos ahí en los ensayos es que la diferencia en nacimiento en tiempo, es decir, si nosotros tenemos maíces que tardan 4 días de nacimiento entre planta y planta, eso es la densidad de su uniformidad temporal, tiempo. Eso es muy crítico en productividad y más de todo cuando aumentamos densidad. Es crítico ya a 80.000 y cuando aumentamos más densidad, más crítico se hace porque tenemos más planta y más competencia. ¿Bien? ¿Qué nos dice la densidad? Que entre 90 y 94.000 plantas es el techo de nuestros ambientes. No se justificaría poner más plantas por encima de ese techo. ¿Por qué? Porque empecemos a tener plantas con espigas, sin espigas o pequeñas las espigas. ¿Bien? Con lo cual, eso nos ocasiona una pérdida de cosecha. Porque a veces la espiga es chiquitita, no la levanta el maicero. Hemos visto que a veces en los ensayos de 120.000 plantas o 100.000 plantas, quedan espigas que el maicero después cuando lo va a ver si la levantó, no la levantó. La tiró al piso. Entonces, bueno, no tiene sentido ese aumentar densidad, aumentar costo, y quizá eso nos perjudique en la productividad porque esa maleza, esa planta que no produce espiga o la espiga chiquita es una competencia. Es seguramente que es una maleza. Entonces nosotros vimos que entre 90 y 94.000 estamos en el techo de densidad. Esto es lo que quería mostrarles, este es un ejemplo extremo, que es lo que hacemos en los ensayos. Cuando las plantas nacen de esta manera, las marcamos con una cinta y las dejamos marcado para toda su vida hasta que se coseche. Después, cuando llega el momento de cosecha del ensayo, entramos al ensayo, están las plantas marcadas y arrancamos las espigas del metro y pico y comparamos qué pasó en cada una de las espigas que ya las tenemos marcadas. Y llevando un extremo, fíjense, ahí les paso 2 fotos, la de abajo, esta foto, son una distribución muy buena, fíjense que las espigas son parejitas, y esta es una distribución temporal no buena, fíjense que las espigas, alta variabilidad de espigas, son kilos que perdemos, Cuando más parejas son las espigas en el lote, más kilos tenemos en el lote, ¿bien? Porque hay más peso de espiga, ¿bien? Eso es importante. Y lo que hemos medido, y a modo de ejemplo, y lo tomé como dato, vamos a decir, para que lo tengamos en cuenta, fíjense, esos son 3 ensayos distintos que hicimos el recuento de espiga, arrancamos las espigas, las desgranamos, las pesamos y le contamos la hilera y las pesamos cada una. Y fíjense que el promedio de las espigas están en 177, 176 gramos de grano, 175. Pero hay espigas, que esas marcadas, 135, 120, 110, 125, 100 gramos, 110 gramos, 115 gramos. Bueno, esas plantas que producen esa espiga de mucho menor peso que el promedio, y mucho menor ni hablar de las espigas más grandes, que pesan 200 gramos, 210, algunas. ¿Bien? Eso nos produce mermas del 33% del peso de la espiga comparado al promedio. Entonces, tengan en cuenta que el maíz necesita que emerja parejo, más que la distribución. Muchos hacen a la distribución, que está bien, si puede distribuir cada 20 centímetros, una 25, una planta, eso es espectacular. Pero es mucho más crítico que te nazca desparejo el maíz, mucho más crítico. Que haya diferencia. Unas plantas que tengan 4 días de diferencia de emergencia, una planta que tenga 2 boquitas y la otra está recién saliendo, puedes tener esta merma de rendimiento. Entre el 33, en un caso más extremo, hasta el 20% de rendimiento. Es decir, si uno se saca y pone un numerito, pone un número, y si bueno, nos nacieron 10.000 plantas, nos nació de las 80.000 que pusimos, 10.000 plantas nos nacieron mal, nos nacieron 3, 4 días al resto. Bueno, fíjense que esto del promedio da casi 50 gramos por espiga menos. Si uno lleva 10.000 plantas, son 5 quintales, ya perdí. 5 o 6 quintales por hectárea perdí
de arrancada nada más, en la siembra. Entonces, el nacimiento tiene que ser muy parejo. Por eso a veces uno cuando el maíz lo hela, y no ha pasado un montón de veces a los productores y a los técnicos, que uno siembra el 15 de septiembre y bueno, y nos apuramos y después en octubre nos pega una helada, y la helada no es pareja, porque si la helada fuese pareja en todo el lote, quema todo el lote completo y sale todo igual. El tema es que la helada es despareja en los ambientes, dentro de los microrrelieves. Si bien la helada quema sectores uniformes, pero a veces no quema sectores uniformes. Y a veces en la helada pasa esto. El rendimiento del lote después es bueno, da 125, pero quizás nos perdimos 6, 7 quintales, 8 quintales de maíz por la helada. Pero nadie lo mide eso, son muy pocos los que lo miden. Si bien seguramente hay trabajo que te dicen que no hay merma, bueno, yo les digo que quede un maíz desparejo, el nacimiento es una competencia que es una planta que está compitiendo con la otra. Bien, que están al lado, una planta que tiene 50 centímetros, otra tiene 20, para la que tiene 50 y la que tiene 20, la de 50 es una maleza la que está al lado. ¿Está? Y compite por recursos y es desleal la competencia. Entonces, es muy importante la producción, muy importante la productividad, la desuniformidad temporal, muy importante. Eso lo quería marcar porque a veces uno, como técnico, y hablamos todo, hay que aumentar densidad, hay que aumentar nitrógeno, muy bien, y nos olvidamos a veces de estas cosas, de que hacer una buena siembra de maíz, que el maíz nazca parejo, eso es fundamental, muy importante. Por eso no es solo, el mensaje que quiero dar, no es solo aumentar nitrógeno y aumentar densidad, hay que hacer bien las cosas en el campo, y más de todo con el maíz. La soja es otro cantar, ¿está? Es otro cantar, compensa distinto. Bien, hoy el maíz es el cultivo que más tenemos que trabajar en que nazca parejo y que en todo sentido, en distribución y en emergencia parejo. Eso es fundamental, lo ganamos ampliamente lo ganamos. Bueno, variables según el año. Yo hice un resumen. ¿Qué puse? El año no cambia la tendencia de la respuesta. Si vieron claramente que la respuesta no modifica no modifica la tendencia, es decir, con nitrógeno siempre rinde más que con el productor y con densidad rinde más que lo que hace con nitrógeno, ¿bien? Sí modifica el piso y el techo, de acuerdo a cómo venga el año, se modifica el piso o el techo, eso es fundamental. Los años más llovedores dentro del periodo crítico no fueron los mejores en campo con napa. Peor desempeño, es decir, en los lotes que tenemos napas cerca de la superficie y nos sube mucho en floración y se encharcan los lotes, se complica la productividad. Se complica la productividad, en términos generales. En lotes con napa, el mejor rendimiento lo logramos cuando hay faltante de agua en el periodo crítico o lluvia de baja intensidad. Eso es lo que hemos visto. Esa falta está asociado al no encharcamiento y a la buena radiación que tenemos el agua abajo y buena radiación expresan los mejores potenciales. Y los lotes sin napa, bueno, lo mejor rinde lo logramos en años con lluvias normales dentro del periodo crítico. Tampoco, en los lotes sin napa, que llueve un montón, tampoco es bueno, como en todos los lugares, porque también hay lavado, hay pérdida por lixiviación, y no son los años más eficientes. Y vemos estos últimos años, hemos visto que todos nosotros, maíz tiene que estar sembrado el 15 de septiembre, fines de septiembre, esa es la mejor fecha. Y que depende del ambiente, yo le diría, pero nosotros vimos generalmente que las fechas en octubre fueron las que mejor rendimiento hemos tenido estos últimos años. Quizás los años nos han acompañado que ha llovido enero, fines de enero, y que tenemos campo con napa, pero es lo que hemos visto estos últimos años. Y principalmente no solo es por la lluvia y por la radiación, que a veces metemos más a enero el llenado o la floración, sino también que yo he visto en general lo que le contaba anteriormente, es que hay un mejor nacimiento. En octubre, no parece, hay maíces que el año pasado cosechamos ensayos que se sembraron el 24 de octubre. Bueno, esos maíces tuvieron 5 días abajo la tierra. El nacimiento es perfecto. Si vos comparás una siembra en el septiembre, el 15, es mucho más heterogénea. Entonces,
también hay un factor del mayor rendimiento en octubre, es porque hay mejor emergencia, más parejo en el lote. Entonces a veces hay que jugar con esto y no apresurarse, dependiendo del ambiente. Si uno lleva este año que está anunciado niña, ¿sí? Bueno, a veces hay ambiente que sí, bueno, y ambiente sin napa y un año niña, a veces me puede complicar. Entonces, bueno, me juego y llego un poquito más temprano, pero ambientes con napa y con buena productividad no hay que tenerle miedo. Hay que irse a fines de septiembre, los primeros días de octubre, 10 de octubre, 8 de octubre, ahí tenemos las mejores emergencias. Es un momento, creo que muy bueno para la siembra de maíz en nuestra zona. Eso quería marcarlo porque me resultó de interés marcárselo y transmitírselo a los productores. Bueno, ¿podemos mejorar? Siempre la pregunta que uno nos hacemos y decir, ¿podemos mejorar de lo que hace el productor? Claramente, sí, podemos mejorar. El agregado de 69 kilos de nitrógeno logró aumentar en promedio el 7,2% de rinde, que serían 10 quintales. El aumento de la densidad a 90.000 más las 69 kilos de N logró aumentar el 14% de rinde, serían 21 quintales por hectárea más. Y debemos aclarar abajo, siempre pongo, que es un promedio y que las respuestas pueden ser mayores o menores de acuerdo a la tecnología aplicada por cada productor y al ambiente. Eso es muy importante. Nosotros los técnicos, los productores, bueno, debemos saber dónde estamos parados y qué objetivo de rendimiento queremos. En base a esto, vemos si podemos mejorar o no de lo que estamos haciendo del productor. Es un análisis puntual, es decir, como que cada lote tiene su ADN y cada lote tiene su productividad, y en base a eso nosotros debemos obtener nuestro objetivo de rendimiento. ¿Qué objetivo de rendimiento queremos para ese lote? Y planificar en base a ese lote y a ese objetivo. Si aumentamos la densidad, aumentamos más nitrógeno. Bueno, ese objetivo lo tenemos que plantear. La tendencia nos dio que en términos generales el aumento de nitrógeno y el aumento de la densidad fue favorable. Bien, con los nuevos híbridos y que nos está diciendo que, bueno, que hay ambientes que nos estamos quedando cortos con nitrógeno, con lo que podemos obtener mucho más rendimiento. Eso nos está diciendo. Y la genética ha mejorado notablemente el comportamiento de las variedades con respecto al aumento de la densidad. Eso es global. Después lo vamos a ver puntual por qué se mejora esto. Por cuestiones fisiológicas de mejoramiento. Avanzando, haciendo un poco de análisis económico. Yo acá hice un análisis económico de los 8 años y puse precios. Hubo años que nos tocó hacer el ensayo y el maíz estaba a $18. Hubo años que estaba a $18 el maíz, 18.50, y bueno, le pusimos los números a la tecnología del productor más N y la alta tecnología. Esos eran los margen brutos. Campo propio, ¿no? Sin tener el costo de oportunidad del arrendamiento dentro de ese margen bruto. Con un maíz de 15.50, vemos que también mejora a medida que aumentamos la tecnología. Y un maíz de 12.50, que en un momento de este año llegó a 12.50, bueno, vamos a plantear ese número a ver qué pasa. Bueno, vemos que se achican los márgenes, pero igualmente sigue siendo positivo en todas las tecnologías que vamos sumándole al productor. Para hacer un resumen de ese margen bruto, ¿qué nos quiere decir? Que a mayor tecnología aplicada hay más margen bruto. Bien, hoy a 135, yo en un momento cuando hice el número estaba a 135 el futuro del maíz, hoy está a 140, 142, ha mejorado notablemente, por suerte. Vemos que a $135 el maíz de la tonelada, la alta tecnología, si aumentando densidad más nitrógeno a lo que aplica el productor, puedo mejorar $160 por hectárea el margen bruto, el 18%. Es decir, es plata, es decir, es la bolsa de maíz, podés ganar. Y a medida que aumenta, como el maíz es muy sensible al precio, a medida que aumenta el precio mejoramos ese margen, ¿no es cierto? Los $200, nos vamos a 200, y a medida que sigue subiendo ese precio, vamos mejorando más. Sí. ¿Hay para explorar? Sí, hay para explorar. Hay para explorar bastante. Nosotros pensamos que no íbamos a tener estos datos, que iban a ser mucho más planchadas y que iba a ser mucho más variable. A nosotros nos dio esta tendencia. Y lo importante es que el productor también lo pueda aplicar en su campo
y que esto es lo importante, que aplicando tecnología el productor puede ingresar $160 más por hectárea, que es el 18% de tu margen bruto. Que es una herramienta más que nosotros tenemos como técnico, ajustar esto a cada ambiente y sumado a otras estrategias, como puede ser precios, calzarse con precios a futuro, mercado y opciones, mejoran la rentabilidad del productor. Todas estas tecnologías vienen a sumar y vienen a explorar lugares que a veces, no nos sentamos a explorar o analizar o hacer. Como siempre digo, esto es un promedio, ¿no es cierto? Estos $160 son promedios, quizás en algunos lotes, como le dije, como varía el rinde hacia arriba o hacia abajo, varía también el margen bruto. Por eso es importantísimo hacer un análisis productor a productor y lote a lote, según el potencial de cada lote, que eso lo tenemos medido, ¿bien? Eso lo tenemos medido. Avanzando un poco, le quería mostrar, bueno, le quería mostrar que he compartido yo estos datos con la gente de Apresid, con Alejo Ruiz, de la chacra Pose, y bueno, prácticamente tienen los datos muy parecidos. Fíjense que ellos alta tecnología midieron 15.000 kilos, que da muy parecido. Pero hay cosas que yo no medimos nosotros en la cooperativa, que me resultó importante compartirlas, que a medida que nosotros mejoramos la tecnología, aplicamos más tecnología, mejoramos el consumo de agua, aumentamos el consumo de agua, fíjense, y que también nos mejoramos el aporte de carbono. No solo se mejora la productividad, el margen bruto del productor, sino que se mejora el consumo en ambientes que nosotros necesitamos consumir, porque tenemos napa, nos sobra el agua. Bueno, hay que meterle más tecnología para aumentar el consumo, ¿bien? Hay 160 milímetros de un consumo, fíjense, como un testigo a lo que aplica la alta tecnología. Hay 160 milímetros más de uso de esa agua. Y el rendimiento, muy parecido, fíjense que el productor, que esta es la línea del productor, 129, a nosotros nos dio casi igual, muy parecido. Es decir, esto es Cotidiano Pose, fíjense que es muy parecido a lo que nos dio nosotros en la zona, muy parecido. Por eso lo quiero compartir, porque lo he intercambiado con gente que ya también tiene menos años, la chacra esta, de ensayo que nosotros, creo que son 3, 4 años de ensayo de densidad, nosotros tenemos 8, pero son muy parecidos los datos. Y que los aportes de carbono suben, es decir, mejoramos el ambiente. Siempre tener en cuenta de no contaminar con nitrógeno, porque sabemos que otros lugares ya tienen problemas con contaminación de nitrógeno. Y que no solo la fertilización es una práctica, sino hay que meter el cultivo de cobertura, el que tiene ganadería, hacer parcelas con ganadería, con todo lo que significa integrar los sistemas productivos, y no atarse a la parte química sola, sino meter vicia, meter cultivo de cobertura, el que tiene ganadería, hacer alfalfa, avena, las vacas que hagan el bosteo, que cada uno tiene que optimizar su sistema productivo de acuerdo a lo que tiene. Eso es lo importante, que todo va a sumar a esto, todo va a sumar a la productividad. Bueno, un poco es lo que quería compartir, que están los lotes muy parecidos, los datos que tenemos nosotros, 150, 450 y 129 lo que saca el productor y 120, muy parecido, casi idéntico. Cuando yo le pasé los datos, me dice, yo tengo los mismos datos, me decían, yo no lo podía creer, bueno, y son los mismos datos. Quiere decir que los datos tienen bastante correlación con lo que se ve en la zona, bastante correlación con lo que se ve en la zona y con lo que es el producto. Avanzando, bueno, un poco, acá es lo que me pasó Luca Borrás, que lo hemos tenido en la cooperativa, años anteriores, y me pasó un par de filminas que me pareció interesante compartirla con ustedes. Y estos son fíjense, estos son los híbridos y son los años de liberación al mercado. Fíjense, si uno toma el 2000, los híbridos rendían 120 quintales. Y hoy, los híbridos, al 2020 estamos rindiendo 140. Es decir, la ganancia por genética, por mejoramiento, es 1 quintal por año. Eso hay que tenerlo en cuenta. 1 quintal por año. Son 100 kilos de maíz por año. Que en soja están en 25 kilos, debe estar la soja. Chica el trigo por ahí, debe andar por ahí. 20, 25, 28, no sale de ahí. Fíjense que la genética de maíz, el híbrido en general y toda la biotecnología que se ha aplicado ahí por mejoramientos varios, ha logrado esto, 1 quintal por año. ¿Pero qué atributos se modificaron para lograr esto? Porque eso es lo interesante, ¿qué atributos se modificaron genéticamente para lograr eso? Bueno, lo que nosotros vemos acá y lo que me pasaron es que la de arriba es rendimiento.
La del medio es el número de granos por metro cuadrado y este es el peso de 1000. Lo que se ha hecho en la genética es que se aumentó el número de granos cosechados, es decir, tenemos espiga más grande, con más grano, bien, más grano, podemos aumentar la densidad porque se la bancan, porque la genética ha hecho que las hojas sean erectófilas, que capten mejor la luz, y eso nos permitió aumentar la densidad y a su vez mejorar la cantidad de granos por metro cuadrado. Y otra cosa, y mantener el peso constante. Es decir, si uno compara los híbridos del año 2000 al 2020, se mantuvo el peso, están los pesos constantes. Es decir, de nada sirve a nosotros que aumentemos el número de granos y que el peso nos caiga el peso. Si aumentamos el 10%, se nos cae el 10% del peso de grano, estamos en la misma. ¿Para qué mejoramos el número de granos? Entonces, la genética ha hecho que se aumente el número de granos por metro cuadrado y mantengamos el peso en 1000. Eso es esa es una de las atribuciones. La otra atribución importante que me resultó compartir es que la biomasa, esto es, la gráfica esta, es la cantidad de materia seca que acumulan las espigas alrededor de la floración. Y la de abajo es la sincronía polen-estigma, es decir, cuando sale la flor masculina y la flor femenina. Eso es bien genético, la atribución es genética. ¿Qué pasó con el tiempo? Que a medida que pasa el tiempo, los híbridos nuevos tienen capacidad de aumentar la biomasa acumulada de espiga durante la floración. Tiene mayor capacidad de, a ver, vamos a decir, fuente de destino. Acumula mucho en las hojas y después manda muchísimo a las espigas. Mucho en las hojas, mucho en las espigas. Fuente de destino, acumula muchísima biomasa en ese periodo importante. Mucha acumulación de biomasa. Pero eso, ¿qué le han sumado? Le han sumado que las diferencias entre, si comparamos un híbrido del 1980 a un híbrido de hoy, la diferencia entre que sale la flor masculina y la flor femenina, prácticamente, y con el correr del tiempo va a ser cero. Fíjense que la tendencia de guía a cero. Es decir, que salgan las dos juntas. Entonces, la posibilidad de fecundación es altísima. Es muy difícil que nosotros veamos en híbrido falla de fecundidad. ¿Por qué? Porque se da esto. Porque la flor masculina y la flor femenina prácticamente salen juntas. Si uno compara los híbridos de hace tiempos atrás, fíjense que hay híbridos que tardaban una semana. Cuando un estrés, como tenían dominancia apical, tienen dominancia apical, un estrés capaz que desfasaba la flor masculina de la femenina una semana. ¿Qué pasaba? Se polinizaba la mitad de la espiga nada más. Hoy eso se ha achicado y prácticamente salen las dos juntas. Si uno mira el año pasado nos faltó de forma importante el agua la primera quincena hasta casi Navidad, y los maíces florecieron sin agua y con calores importantes y una demanda atmosférica muy alta, y fíjense que no hubo falla de fecundidad en las espigas. Se da esto. Y nos pasó también con los maíces de segunda. Hubo muchos lotes de maíces de segunda que el estrés hídrico que sufrimos en febrero, en marzo, fue altísimo. Igualmente, no veía lotes con problemas serios de fecundidad. Sí de pesos, porque achican por la falta de agua, ¿no es cierto? Pero no por fallas en la fecundidad. Bueno, estos atributos han hecho que se logre esta mayor productividad. Esta mayor productividad que estamos logrando en los híbridos, junto con la tecnología, nos permiten que estos nuevos híbridos podamos mejorar esa productividad, y bueno, gracias al mejoramiento, no solo es de lo que uno aplica de insumo o de manejo, sino que nos está acompañando la genética. Es claramente la genética. Bueno, si tienen cualquier cosa, si tienen alguna duda, levantan el micrófono y me preguntan, pero en general, bueno, es así lo que quería mostrarles. Un poco ya casi estamos llegando al final de la charla. Tampoco lo quiero hacer tan largo, porque bueno, quería tratar de ser lo más conciso posible y que sea lo más entendible posible para ustedes. Así que bueno, esto es un poco lo que quería mostrarles desde el punto de vista técnico, de lo que hemos evaluado, de lo que hemos explorado. Estamos a disposición en lo que necesiten. Debemos estar claramente que debemos hacer un análisis
muy puntual de cada lote para llevar a la práctica todas estas tecnologías. Cada lote es muy particular. Hoy estamos teniendo a nivel general una degradación de nuestros suelos por el sistema productivo. En general vemos que bueno, se extrae más de lo que se pone. Y bueno, creo que en un momento vamos a tener que empezar a revertir esa curva porque bueno, los recursos no son ilimitados, son recursos limitados. El fósforo, la materia orgánica y la capacidad de infiltración. Y como mensaje, siempre digo, vamos a un sistema donde el medio ambiente es muy importante y vamos a esa tendencia, a producir más, pero con menor impacto ambiental. Ese es nuestro desafío, ese desafío del productor, de la Argentina, de Brasil y del mundo. Ese es el desafío. Producir más con menor impacto ambiental. Si no logramos eso, es muy probable que la huella de carbono y todo lo que se está hablando, en un momento los mercados, y los mercados que consumen, y el que tiene poder adquisitivo nos va a exigir esas cosas. Y bueno, y nosotros tenemos que estar preparados para eso, estamos trabajando para eso, porque están nosotros desde la cooperativa, tratamos todos los días de mejorar en procesos, traer las mejores tecnologías, los mejores insumos, la mejor eficiencia, como APRESID también, que está elaborando mucho en lo que es cultivo de cobertura y buscarle la vuelta desde el punto de vista ambiental, con varias cosas. La ACA, la misma ACA, con la producción de bioetanol, que está exportando ya con huella de carbono. La línea va por ahí, la línea va por ahí. Entonces nosotros debemos tratar de producir más con menor impacto ambiental. Eso la tengo más que clara y va por ahí. Día tras día nosotros tenemos que ir mejorando. Y de los 20 años que uno está trabajando en la cooperativa y como asesor de una cooperativa o como hijo de un productor, vemos que cada vez estoy más convencido que los sistemas deben ser cada vez más diversos. Si no entendemos eso y la política del país no entiende eso, nos vamos a pegar contra la pared. La veo. El sistema mixto que hemos sacado de nuestra zona, no sé si va a volver porque a veces es difícil, pero tenemos que ir a sistemas más diversos, a más cultivos por año, a mezclar otros cultivos que no sean la soja, el maíz, el trigo, a mejorar nuestro sistema radicular con otros cultivos de cobertura, con otras rotaciones, integrar la ganadería, los que tienen ganadería con la agricultura, porque va perfecto la agricultura con la ganadería, se puede producir carne con grano de manera eficiente y aumentando los techos productivos que estoy mostrando hoy en día, el que tiene ganadería, y lo puede hacer, y hoy en día tenemos un montón de herramientas para lograrlo. Entonces, bueno, tenemos que ir a la mejora continua, porque todo esto indirectamente va a mejorar la sociedad donde nosotros vivimos, en todo sentido. Eso hay que verlo como algo integrador y algo social. Esto es social, nosotros pertenecemos a la sociedad y todo lo que nosotros hacemos desde el campo tiene un impacto en la sociedad, tiene un impacto en la sociedad, y nosotros tenemos que trabajar en esto profundamente, creo que pasa también por ahí. Abri, ¿qué sugerís para este año que es niña? ¿Achicamos distancia, bajamos densidad de siembra o seguimos igual? ¿Cómo andás, Juan José? ¿Cómo te va tanto tiempo? ¿Todo bien? Muy bien. Bueno, Muy me bien. alegro de Noetinger. Juan José, yo no tengo ensayos de achicamiento entre línea. Yo sé que hay productores que lo están haciendo, tengo datos, algunos datos de estos poquitos años. Hay dos cosas. Vos si achicás densidad, sos más ineficiente en el uso del agua. ¿A dónde voy? Bien. Si vos sembrás una soja, un maíz, vamos al maíz. Si vos sembrás a 38 y sembrás 52, más cerquita sembrás, más rápido cubrís el surco y más rápido consumís agua. Bien, eso hay que tenerlo en cuenta. Ahora bien, si vos me lo planteas desde el punto de vista de maleza, yo te digo, y sembrás más cerca porque vas a cubrir ante el surco. Tenemos limitantes de producción. Bien, que la maleza es un tema a tener en cuenta. Bien. Y depende del ambiente, José.
Si vos tenés un ambiente de productividad tuyo de 12.000 kilos, 11.000 kilos, 10.000 kilos, 14.000, no es lo mismo. Bien. Si vos tenés un ambiente de 10.000 kilos, achicar distancia en línea te va a mejorar la competitividad de las malezas, pero desde el punto de vista productivo quizás no te sume nada. Bien, hay que ver qué es lo que pesa más. Si tengo un lote, no, está tapado, maleza, tengo un lío importante, y bueno, a veces la maleza, ojo que achicar y eso me sumó. Pero si no es la maleza, a veces achicar la línea en ese tipo de ambiente no tiene sentido. Bien, quizás siembro a 52 y me va a rendir lo mismo que sembrar a 38, ¿no es cierto? Lo que sí, en esos casos que sí tengo un ambiente que es limitante en agua, limitante en suelo, lo que nosotros debemos hacer y estar atento a la fecha de siembra a veces. Y tratar de sembrar temprano. ¿Por qué? Porque nosotros el 15 de diciembre lo tenemos que estar floreciendo ese maíz y que más tarde nos vamos en un año niña, va a veces complicado es para el maíz, ¿no es cierto? En ese tipo de ambiente. Pero si yo tengo un ambiente que es altamente productivo, bien, lote bueno, hoy está seca el perfil arriba, pero abajo hay buena humedad, muy buena. Y arranca a llover en septiembre normal y lo siembro en fines de septiembre, octubre. Y la densidad, te diría que tranquilamente la podés aumentar, todo depende a qué, al objetivo de rendimiento que vos busques. Bien, si yo busco un rendimiento de 13.000 kilos el lote, ¿y para qué voy a aumentar densidad? No tiene sentido. Yo con 80.000 plantas y haciendo una buena fertilización lo logro perfectamente. Ahora, si yo quiero, y si mi objetivo es explorar otro rendimiento, y me juego una fichita, bueno, ahí sí tengo que empezar a jugar. Y ahí sí la densidad empieza a jugar factores importantes. Los datos que yo tengo y que he compartido con otros técnicos, es que a mayor densidad es mejor achicar línea, porque hay mejor distribución. ¿Bien? No es lo mismo poner 5 plantas 52 para alta densidad que poner 4 plantas a 38, ¿no es cierto? La distribución es distinta, la distribución por metro cuadrado es distinta. Si bien por metro cuadrado tenemos la misma cantidad de plantas, pero la distribución es distinta. Eso es importantísimo, muy importante. Por eso, Juan, eso depende muy, es decir, no puedo hablar generalizado de la zona. Un año niña, diría que sí, que va a faltar el agua quizás en la entrada de enero, pero no todos los años vienen igual. Un año niña no es igual al otro año niña, porque depende cómo llueva, cuándo llueva, en el momento que llueva, y cómo venimos de reserva de agua. Eso es importante. Y la calidad del lote. Por eso es muy importante hacer un buen diagnóstico del lote. ¿Dónde estoy parado? ¿Qué lote es? ¿Cuál es el problema más limitante que tengo en ese lote? ¿Es la maleza? ¿Es el agua? ¿Es la fertilidad? ¿Es el nitrógeno? ¿Qué objetivo de rendimiento le voy a poner a ese lote? Ahí nosotros tenemos que trabajar. Es un lote muy bueno, tengo napa a 220. ¿Y tenés napa a 220? Sí, pero tengo miedo el año niña que no me llueva. ¿Vos viste? Bueno, si vos tenés un año niña y que vos querés ser conservador, poner una bolsa por hectárea y ajustar el nitrógeno para lograr 14.000 kilos, lo lográs bien. 13.500, 14.000, lo lográs. Uno es el juego que viene haciendo, decir, bueno, no quiero arreglarme en más densidad, no quiero lograr 90.000 plantas, porque tengo miedo de que me falte el agua y eso me pueda repercutir en mi rendimiento. Bueno, están las estrategias. Hoy no hay que atarse a determinadas cosas, no hay que atarse. Hay que ser bien práctico. Hay un lote me puedo arriesgar, este lote me la juego, y bueno, pero no todo el campo. Me arriesgo este lote que es bueno, y acá me arriesgo. En este lote voy a probar con 80.000 y la ajusto a 220, 230 unidades de nitrógeno. A ver qué pasa. Y seguramente, cuando más diversidad tenés en tu campo, José, mejor promedio también vas a hacer, ¿eh? Cuando más diversidad tenés, dentro de un año que viene niña, a veces no hay que jugársela todo a una punta, a un extremo, no hay que ser extremista. Hay que ir, ¿viste? Hay que ir piloteándola de acuerdo a la calidad del lote. Eso es importantísimo. Ok, muchas gracias. Muy amable, muy buena la charla. Bueno, Juan José, muchas gracias a vos. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta. Mauri. Sí. Che, bueno, felicitaciones. Trabajazo, Mauri. Bueno, tantos años de laburo ahí. Es para sumar, todo el equipo de trabajo. Sí, sí. Uno está hablando acá por todo el equipo de trabajo, todo el departamento económico de la cooperativa. Esta charla está grabada, así que la voy a compartir. Pero aparte pues si en algún momento también para alguien la quiere
para un grupo de productores la podemos repetir, yo no tengo problema, total está y estamos a disposición para esto, nosotros estamos para el productor, para el servicio del productor. Eso es No, fundamental. Mauri, pero aparte de todo, te digo, un orgullo para la cooperativa que tengas una mirada basada en la producción, en el mensaje final basado en lo ambiental, que bueno, hace un poco a la mirada de la cooperativa también, que no está ajena a lo que pasa con el ambiente, que tenemos que tener la mirada puesta ahí como productores. Así que me alegra mucho que el departamento agronómico se tenga esa mirada, ¿no? De todas Bueno, maneras, tengo un par de consultitas que hacerte con respecto a, bueno, vos dijiste para no generar, ocasionar molestia a los productores, vos trabajabas con los materiales comprados. De todas maneras, todos sabemos que tenemos la representación de los maíces de ACA. Y bueno, en algún momento también ver si, digamos, para lograr esos máximos rendimientos dentro de los maíces que hay en el mercado, hay algunos híbridos en especial. Esa sería una pregunta, digamos, si se trabajó bien. sobre esos maíces. Otra pregunta que tiene que ver un poco también con lo ambiental, digamos, para no excedernos por ahí en el uso de los fertilizantes nitrogenados, basado, te digo, en dos cosas una de una experiencia personal y otra de algo que estuve viendo por YouTube, en este caso puntual en México, que están tratando de buscar los máximos rendimientos, bueno, también con altas densidades y distintos tipos de fertilización. Y ahí se usaban un par hasta 3 aplicaciones foliares en el estadio inicial de la planta. Si por ahí hiciste algún ensayo relacionado con eso, y también cómo estás viendo el tema de la compactación de los campos. Digamos que el trabajo radicular, digamos, la planta, qué comportamiento puede estar teniendo en distintos años con respecto a, sobre todo, a cuando hay más o menos humedad en la profundidad del suelo, con respecto, ya te digo, a tantos años de pisoteo, sobre todo con los movimientos de los acoplados autodescargables y todo lo que se va generando ahí en el suelo. Así que son varias preguntas, no sé si podés responderlas. Bueno, José, gracias por las preguntas. Siempre hay que estar agradecido de las preguntas. Con respecto a maíces, te voy a decir, de lo que yo sé, de lo que hemos visto en los ensayos, y también uno de lo que tiene, por ejemplo, los materiales de ACA, el material que más responde a densidad es el 473. Lejos. El ACA 473 tiene respuesta hasta 94, 95, hasta 100.000 plantas puede tener según el ambiente. Y después todos los materiales que vos tenés en el mercado, hablas de Decal, lo mismo, 7210, 7227, 7270. Esos materiales, Nidera 7761, todos son materiales que siembra el productor, DAO 22.6, Acru, todos esos materiales que el productor, que yo logramos, que el productor siembra y que lo vimos en el campo, esos materiales tienen respuesta a la densidad. Después hay otros materiales que a veces, hace 8 años atrás, me ha tocado hacer ensayos en el LK900, en Decal 747, en su momento, y hay materiales que no tienen esa respuesta, porque a veces hay materiales que tienen inserción, por ejemplo, Pioneer largó un material que es el 1815, y lo vi este año en los ensayos de densidad, y bueno, me prendió la luz de alarma, porque es un híbrido que tiene inserción de espiga muy alta, y cuando mete densidad, a veces tiene media tendencia al vuelo. Entonces, bueno, es lo que voy a decir. La densidad no es para todos los materiales en general, pero la tendencia es que todos los materiales nuevos que salen generalmente tienen tendencia positiva al aumento de la densidad. ¿Bien? Pero eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no es cierto? Que eso a veces el dato te lo da el mismo semillero. Porque los semilleros, estos últimos años también han hecho ensayos de densidad y tienen sus curvas de respuesta, ¿no es cierto? Sus curvas de respuesta. Pero es una curva de respuesta promedio de la zona. Sudeste Córdoba, te toman muchos ambientes y a veces las respuestas no son las mismas que vos tenés en la zona Marcos Juárez puntual. ¿Bien? Pero está esa información y validera lo que vos decís. No todos los híbridos tienen esa respuesta lineal en densidad.
Bien, eso es clarito, es así. Con respecto a nitrógeno, yo no hice momentos, yo me fui adecuando, nosotros nos fuimos adecuando a la realidad del productor. ¿Qué se dice y qué se sabe? Y que yo he medido algo, hemos medido ahí en la cooperativa. Cuando más dividís a nivel mundial, te hablo, y a nivel nacional, cuando más dividís la aplicación de nitrógeno, más eficiente sos. Y cuando más tarde la haces, mejor todavía. Cuando agarro un maíz que tiene B11, B14, es mejor, porque su sistema radicular es mucho más grande, la posibilidad de que se le exhibe ese nitrógeno es mucho menos inferior, y aún más, y te lo voy a traer a lo que es el sistema productivo, y aún más cuando vos, y te lo voy a asociar a la compactación, cuando vos venís de maíces que vienen de trigo soja, todos los bloques de compactación que son la pisada del auto descargable, la huella de la cosechadora, que te imaginas si estás produciendo 150 quintales de maíz, son 15.000 kilos por hectárea de maíz que tenés que sacar. Y si te toca un año llovedor, si se quema, me ha pasado que hay lotes que se han quemado por X motivo, por fuego, realmente ves toda la huella, cuando se quema el lote y te das cuenta de las huellas y los desastres que se hacen dentro del lote. Bueno, la compactación en el lote es una limitante importante. ¿Sabés por qué te lo pregunto, Mauri? Por dos cosas. Porque justamente tengo el recuerdo de ir a ver una vez un amigo cooperativista. Lamentablemente en esta época había tenido un siniestro en el campo y cuando lo fui a visitar, lo fui a saludar realmente porque estaba muy mal y fuimos a ver el lote. Si vos vieras lo que queda, por lo que veo vos lo viste. Si uno viera lo que queda con respecto a las pisadas, es increíble cómo se nota el paso del tiempo y todas las labores que se han hecho anteriormente. Es increíble. Y después otro tema, nosotros ahí en la zona nuestra estamos trabajando con un grupo de vecinos también haciendo un análisis de la posibilidad de trabajar con las escorrentías de agua, tratando de hacer un trabajo con curvas de nivel y algún tipo de terraza. Y el año pasado estuvimos haciendo mediciones de compactación. Y te soy honesto, es increíble lo que se ve. Los suelos están muy compactados y bueno, quizás ese sería también un tema a analizar y trabajar de alguna manera, a ver, sin romper todo lo que provoca el medio ambiente o si querés tantos años de siembra directa, a ver de qué manera se puede, digamos, mejorar la descompactación para que el sistema radicular trabaje más tranquilo ahí abajo, si se quiere. Claro que sí, José, coincido con vos. Esto nosotros lo que tenemos que entender, lo que venimos hablando y lo que dije antes, esto es un sistema, nosotros lo tenemos que entender como sistema productivo. Hoy hablamos de maíz, pero el maíz no está aislado, el maíz viene de algo, y el maíz va a ir, lo que está maíz va a ir al año siguiente a otra cosa. Entonces lo tenemos que entender nosotros como sistema. Y creo que nosotros para mejorar la eficiencia de aplicación, la eficiencia de utilización de nitrógeno, tenemos que mejorar nuestro sistema productivo, más saludable, con más raíces vivas. La única forma de mejorar la compactación, pues si le paso paratil, pasarle todo el paratil, gastar los litros de combustible que vos quieras, ojo con la huella de carbono también, porque si le pasás paratil gastás un montón de combustible por hectárea, y a veces no lográs un año y el otro año volvés de vuelta para atrás. Nosotros tenemos que generar raíces vivas, y eso está más que comprobado. Y fíjense, a ver, nosotros pasamos de un sistema que era mixto a un sistema netamente agrícola, y en un momento era el 70% se sembraba con soja. Ahí hicimos un desastre. Ahí hicimos un desastre. Realmente ustedes ven el sistema productivo, es decir, el que hace ganadería, entonces si vos lo llevas a compactación, que pisa con las vacas y que anda con el barro a veces, no tiene problema, produce bárbaro, la persona que maneja bien, no tiene. ¿Por qué? Porque tiene sistemas, y el que hace cultivo de cobertura, le aporta ese volumen de 6-7 mil kilos de materia seca, estaba hacia abajo también. Y la única forma de explorar esos bloques continuos de compactación por pisada de auto descargable, de maíz, la única forma de lograrlo y mejorar es hacerlo en un periodo en otoño, un cultivo de cobertura que lo sembrás en marzo, o hacer una avena para una vaca, y cuando un raigras, y cuando lo sembrás en marzo. Lo siembro en marzo, arriba la soja, arriba el maíz. Entonces, ¿cómo agarra el perfil? Lo agarra húmedo y te explora todo tu sistema radicular. Y eso lo tenés que hacer con el tiempo.
1 año, 2 años, 3 años. Y con eso vas mejorando tu sistema radicular. Es decir, nosotros tenemos que entender y tenemos que sacarnos el chip de que cosechás el maíz y va a soja. Ese tiempo muerto que tenemos del maíz, de la cosecha de maíz hasta la siembra de la soja, quizás en ambiente tenemos que ocuparlo con algo ahí. Hay que ocuparlo con raíces vivas. Si el costo hídrico, sabemos muy bien, el costo hídrico en la zona del Marco Juárez está medido por el INTA. Si no haces nada, el barbecho son 150 milímetros. Si no haces nada, es decir, fumigo, aplico, de colote limpio son 150 milímetros que se van. Y si hago un cultivo de cobertura, ¿cuánto me consume? 200. Lo seco. El costo hídrico son 50, 60 milímetros, 70, ponele. 100 milímetros el peor año. Este año que se viene seco, capaz que son 100. Pero capaz que lo recupero en octubre esa deficiencia de milímetros. Y con eso mejoré. Infiltración, sistema radicular, controlé maleza, corté el ciclo de determinadas enfermedades. Y más diverso, el sistema del que yo hablaba, el sistema más diverso. Cuando más diverso es el sistema, o más diverso el sistema, más cosas tenemos que manejar también, ¿no? Como técnicos y como productores. Pero tenemos que ir a ese sistema. ¿Está? Tenemos que ir a ese sistema. No digo que un año no puedo hacer soja, está bien, pero entendés que si vos haces soja, te pasa factura. Te pasa factura. Vos ves los rendimientos que vos tenés. A ver, vos agarrás los lotes productivos del productor que maneja muy bien su sistema productivo. Y el productor que maneja su sistema tiene 6, 5, 6, en el promedio de 10 años, tiene 6 quintales por hectárea más de soja y tiene 10 quintales más de maíz. Con el productor que viene alquilando, que alquila, que un año se lo alquila a uno, el otro se lo alquila al otro, y le hacen soja, y bueno, ese lote está hecho, está liquidado. El lote que está liquidado. No solo de fertilidad, sino de pisoteo, de maleza, es un desastre. Gastás 50, 70 dólares más por hectárea para entrar a esos lotes. Y nosotros no podemos estar, tenemos que empezar el sistema, como decía José, no podemos vivir de la herramienta del agroquímico. El agroquímico es una herramienta más dentro de nuestro sistema productivo. Pero nosotros tenemos que usar otras herramientas. El agroquímico no es la solución. La solución la hacen en el conjunto de las cosas. Y nosotros pensamos que estamos esperando una molécula nueva que nos ayude a solucionar el problema. No, estamos equivocados. Estamos plantando más, es decir, estamos equivocados desde el punto de vista de que si con una herramienta más podemos, desde el punto de vista químico, podemos solucionar el problema. No, no vamos a solucionar el problema. Porque ya sabemos cómo trabaja la naturaleza. Ya lo vimos con la soja RR, los problemas de maleza resistente que tenemos por aplicar una sola tecnología. Diverso, necesitamos sistemas diversos. Trigo, maíz, soja, avilla, avena, vaca. Necesitamos eso. Más los agroquímicos, más la biotecnología, más el maíz que sale en el NIS, la soja en NIS, que en algún otro problema lo podemos aplicar 2,4-D o dicamba, o glufosinato de amonio al maíz, o glufosinato de amonio a la soja. Son herramientas que en un momento crítico nos ayudan muchísimo. El graminicida en maíz. Pero no podemos ir solo la pata química, mantener la pata química. Hay otras patas que sostienen el sistema. Porque si no vamos solo a lo químico, es muy frágil el sistema. Es muy indeleble, no es estable a largo plazo. Eso es lo que yo veo y es mi visión desde el punto de vista técnico. Nosotros tenemos una visión integradora del sistema. Y como vos decís, la compactación, el nitrógeno, lo va a solucionar con el sistema productivo, con más rotación, con más gramínea. Y bueno, como nos pasa este año, apostamos al trigo y bueno, no llueve, y viene la helada, y 8 grados bajo cero, y bueno, pero eso nos avatares como productores agropecuarios tenemos que estar acostumbrados a esto. Esa es la realidad, no producimos con techo, sin techo producimos en la zona de Marco Juárez y no va bien, y bueno, en secano y no va bien. Hay años que bueno, el trigo a veces es más castigado, menos castigado, porque es un trigo, bueno, pero bueno, son las reglas de juego, y hay que hacer las cosas bien planificada, y que el productor va a tender a ir a eso, no va a quedar otra. Todos vamos a tener que tender con el tiempo para ir a eso, a ese sistema productivo, más estable, con más rotaciones, con más cultivo de cobertura. Creo que va ahí. Bien, Mauri. No sé, José, si tenés alguna duda más, si te respondí correctamente en lo que vos buscabas, pero bueno, es un poco la idea. No, te faltó la de los fertilizantes foliares, a ver qué opinás. Los fertilizantes foliares son complementaciones. En la base está el nitrógeno, fósforo, azufre, potasio, que puede ya haber deficiencia de potasio a corto plazo, por las extracciones que estamos teniendo. Pero los foliares son complementarios.
Los foliares puede ser un fosfito, puede ser un antiestresante, puede ser un fertilizante foliar que te ayude a combatir determinadas enfermedades, porque ese foliar induce a las defensas naturales de la planta. Eso lo estamos probando, ya nosotros en la cooperativa, ya tenemos 3 años el Howler, que es de Sumitagro, es un inductor de defensas naturales, que lo estamos probando, tenemos resultados muy buenos. Pero en soja voy a hacer una charla que tuvimos el año pasado, tuvo resultados muy buenos, en soja, y en trigo también. Pero bueno, son cuestiones. A ver, ¿eso te puede sumar algo? Sí, te puede sumar. Por eso te digo, es un conjunto de herramientas que nosotros tenemos que aprender. No es con el Howler o con el químico me va a ayudar y me va a salvar toda la... No, el conjunto es sumar. Cuanto más cosas adicionamos a nuestro sistema, más complejo lo hacemos, más cosas tenemos que manejar como técnicos, como productores, pero más estable lo hacemos al sistema. Más estable lo hacemos. En todo sentido, ambiental, productivo, desde el punto de vista social, y de varias cosas. Creo que pasa por ahí, va por ahí. ¿Que hay que mejorar? Nos falta muchísimo para mejorar, porque si no teníamos nada para mejorar, no estaríamos en este momento discutiendo estas cosas en estos momentos, ¿no? Siempre hay cosas para mejorar. Y creo que los técnicos estamos todos en la misma y el productor lo mismo. El productor no quiere contaminar, nosotros tampoco, no queremos usar mal el uso de los agroquímicos y queremos hacer bien las cosas, esa es la realidad. Bueno, esa es la realidad, que todos queremos producir más y hacer bien las cosas. Nadie quiere hacer desastres ambientales. Nadie, nosotros los productores y los técnicos, todo lo contrario. Queremos tratar de mejorar día a día en la productividad, en la concientización de hacer bien las cosas. Bueno, es una carrera que se logra de a poquito, como con estas charlas y con lo que estamos haciendo en el departamento, sea las personas que participen, la cantidad que sea. Lo importante es sumar. Eso es importante, sumar. Y bueno, creo que pasa por ahí. Gracias, Maure. Bueno, pues no sé si hay alguna otra pregunta. Chicos, ¿quieren decir algo? Hernán, o Johnny no está. Te veo a vos, Hernán, no sé si querés decir algo. ¿Cómo va? ¿Cómo va? Buen día a todos. No, comparto plenamente, Mauri, comparto plenamente la posición de la producción diversificada y aplicando tecnología de procesos y no solamente desde el punto de vista químico, que sabemos ya todos los contrapuntos que trae, ¿no? Siempre de diversificar, como dijiste vos, con cultivos de invierno, con rotaciones, manteniendo verde todo el sistema, para la extracción de agua, para cortar con las malezas, para cortar con las plagas, y que la producción sea de las dos cosas, de insumos y de proceso, que es la única forma que vamos a hacer sustentable la producción a lo largo del tiempo. Ya vemos bueno, depender solamente de una postura, de una sola forma de trabajar, trae consecuencias que a la larga no son contraproducentes. Entonces, bueno, comparto plenamente eso que decís. Claro, Hernán, y más si te vas a tu zona, que a veces los suelos son mucho más inestables que la zona nuestra, de Marcos Juárez, porque te vas a tu otra calidad del suelo, más crítico se hace ese sistema. Más críticos. Cuando está un suelo 4, WS con problemas de salinidad en algunos sectores, y más crítico se hace ese sistema productivo. Coincido 100% con lo que está diciendo. Es así. Todo lo que vos planteaste se acentúa más o es mejor adoptado en esta zona que en la zona de ustedes por ahí. Claro. Los beneficios se notan más acá. Claro que sí, porque el sistema es mucho más inestable por la calidad del suelo, a veces por los regímenes que llueve un poquito menos, y por el tipo de suelo que tenemos. Nosotros en Marcos Juárez, vamos a decir la verdad, uno que anduvo y conoce otros lugares en el mundo, los suelos para mí, es mi apreciación, los suelos de Marcos Juárez y la zona que nosotros producimos son los mejores suelos del mundo. Por infiltración. Napa no salina tenemos en la mayoría de la zona, fíjense que agua dulce, nosotros el agua dulce abajo. Profundidad efectiva de raíces, no tenemos problema. La productividad de nuestra zona es muy buena y muy estable con respecto a los años. Pero bueno, hay muchas cosas para mejorar. Eso es lo importante. Muchas cosas para mejorar y para hacer el sistema mucho más diverso. Lo sigo 100%. Ni hablar. Sí. Ni hablar. No sé si tienen un clarito, quería ver, para avanzar y ver un poco los márgenes.
quiero compartir, analizar un poco los márgenes brutos, si le interesa, ver un poco los márgenes brutos de cómo están los cultivos con los precios a futuro. A ver si puedo compartir. A ver. A ver si puedo compartir esto. Voy a dejar de compartir y voy a entrar con los márgenes y mirar un poco los márgenes. Compartir pantalla. Esto. A ver si vemos. ¿Ustedes están viendo ahí? ¿Están viendo bien los márgenes? Bueno, lo que quería mostrarle acá es un poco analizar los márgenes. Estos son costos, con costos de acá de Marco Juárez, en la zona de Marco Juárez, en Rivilla, Roca, vamos a decir. Quizás Tito en la zona tuya de Nueva Tinker sea un poquitito más abajo. Fíjense, con los precios a futuro, que hoy creo que está la soja está a 23, más o menos, me ayuda, está a $23, a futuro la soja está un poquito más. Bueno, a 23, fíjense una simulación de una soja a $23, fíjense que a $23 y un maíz a 14, yo para lograr ponerle una soja de 45 y un maíz de, fíjense, estamos una soja de 45 a $23 futuro. Con los costos de producción que tenemos en la zona, una soja de 45 no equipara un maíz de 110 a $14 a futuro. ¿Bien? Una soja tenemos $450 casi de producción contra 830 un maíz por hectárea, casi $900, con todos los costos, ¿no es cierto? Incluye mano de obra, servicio, a ver si ven acá, creo que ahí está, a ver, si puedo ver acá. Acá está. Fíjense que ahí están todos los rubros, y acá están los costos de producción, 300 kilos de urea tienen, 100 kilos de ceseta. Vemos claramente que, bueno, que la parte productiva, y vemos los resultados, estaríamos en 40 quintales más o menos. 48, ahí está. Más o menos 48, 49 quintales. 50. Ahí estamos. Una soja 23, una soja de $23 y un maíz a $14, 50 quintales de soja es lo mismo que 110 de maíz en un campo propio. Hablando de campo propio, todo campo propio, no tiene el arrendamiento. Fíjense que a estos valores, si uno analiza el costo y la oportunidad de negocio, es mucho mejor el maíz con respecto a la soja. Eso quería mostrarlo, porque me pareció interesante mostrarlo y compararlo. Bueno, ¿qué pasa si la soja se va a $25, por ejemplo? Una tabla dinámica, ahí mejora la soja con respecto al maíz, ¿no es cierto? Si la soja se va a $25, tendremos que ir, el maíz mantiene a 14, por cuestiones X de mercado, quizás tenemos que ir a 120 de maíz, ahí estamos, un poquito menos, 115, ahí estamos en 116 quintales, 116, 117, 117 quintales de maíz, es lo mismo que 50 de soja, 25. Esos son los costos que nosotros tenemos en Marco Juárez y que vemos que claramente el maíz estamos bien posicionados, si no toqué mal nada de costos, y también los costos de la fertilización, seguro, cosecha, está todo puesto. Es decir, hoy tenemos un punto de indiferencia de soja 25 de 18 quintales, si lo hacemos con la realidad de hoy, la soja ponerla a 23.50, 23,5. Hoy tenemos un costo de $458, que significan 19 quintales,5 el punto de indiferencia. Hoy estamos en 19,5 puntos de indiferencia en una soja de primera, sin incluir arrendamiento, con todos los costos, ¿no es cierto? Fíjense que la mano de obra es importante el costo, el agroquímico también suma lo importante, agroquímico $129, la comercial y su parte. Y si uno toma el maíz de primera, compararlo a 14 dólares,
vemos que tenemos un punto de diferencia de 60 quintales, 61 quintales por hectárea, a $14, con un costo de bolsa de 160, bueno, ese es más o menos el punto de diferencia, está en 61 quintales por hectárea. Vemos claramente, bueno, que bueno, hoy a esos números es mucho más rentable hacer maíz que hacer soja, estos números. Pero bueno, está el tema de esto, de la inversión inicial que tenemos que hacer con un cultivo y con el otro cultivo. Eso es importante. No sé qué están viendo ustedes en la zona, si más o menos están parecidos los números. Quiero aclarar que esto está hecho con los fletes, los costos de los fletes no actualizados hacia adelante, porque no tengo un parámetro hacia adelante, está con los costos de ahora. Quizás para adelante los costos vayan en aumento, pero bueno, y a veces en el maíz el costo de flete tiene un impacto importante, pero no sé, ¿qué ven ustedes? Si más o menos, Johnny, que te veo ahí, si está más o menos en esos números, si estuviste sacando los números. Sí, Mauri, acá se asimila mucho, viste, lo que es la zona de Inreguille, en lo que es tecnología y ambiente, muy similar a Marco Juárez. El número es parecido, varía un diferencial de flete, pero es mínimo. Es mínimo, pero si vuelve comparando los fletes, veremos, a estos precios vemos positivo, mucho más positivo el maíz que la soja, a estos precios, a futuro. A 14 el maíz, 14.20, estuvo el otro día, llegó 14.20, me parece, y la soja 23.50, ponle que llega a 24 la soja, que va a depender un poco del mercado y la pelea que tiene China y el coronavirus y un montón de factores, que bueno, que eso lo vemos, que no sé qué va a pasar, pero bueno, creo que el maíz llegamos a 12.50 en su momento en el piso, y creo que 14 es un muy buen precio ya para ir fijando cosas y fijando estrategias para el productor, que eso es lo importante, y fijando estrategias adelante, creo que es importante. ¿Tenés algo para decir, Johnny, o no? Ya está, más o menos lo que quería decir. No, Mauri, sí, no. Vamos un poco cerrando claro. Y bueno, no quiero prolongar más la reunión. Un poco mostrarle esto y que el margen, bueno, que hay que sentarse a sacar un poco los números y que vemos que claramente que el margen del maíz a estos precios futuros están mejor posicionados para la soja. Desde la cooperativa siempre tenemos, si bien el maíz es un cultivo que necesita mucha inversión inicial, casi $500 en insumo, prácticamente $500 en insumo por hectárea, el resto es mano de obra y demás, y flete, que desde la cooperativa siempre tenemos herramientas para ayudar al productor, tanto como los paquetes, financiado de cosecha, de maíces, financiaciones en pesos que hemos sacado en la cooperativa, que hemos usado mucho la modalidad de financiación en pesos, a una tasa buena de la cooperativa, acompañarlo al productor a que pueda hacer más gramínea, acompañarlo al productor con paquetes tecnológicos que tenemos de insumos de la cooperativa, también con tecnología, estamos siempre mejorando en el servicio en la cooperativa, en la logística, en la distribución, con productos nuevos, con formas de comercialización nuevas, bueno, con novedades, bueno, con tecnologías nuevas, también estamos largando, si bien en forma focalizada, lo que es Acá Mi Campo, que son aplicaciones que van sumando, que el productor pueda hacer todo en un solo lugar, relacionado a las imágenes satelitales, a la aplicación, el seguimiento de los lotes y demás. Bueno, estamos en una etapa de la tecnología asociada a procesos y a mejorar el sistema productivo, que eso es nosotros lo que buscamos, que es mejorar el sistema productivo. Creo que, bueno, desde la cooperativa tenemos todas las herramientas al alcance del productor y que cualquier cosa del productor que necesite, estamos a disposición del productor y bueno, cualquier insumos, bueno, estamos a disposición y así que bueno, gracias por escucharnos y por estar, eso es importantísimo, gracias por estar y bueno, y dejo terminada la reunión, así que bueno, agradecerles a todos por este espacio y por este momento de intercambio y de enriquecimiento que tenemos siempre entre todos, eso es lo fundamental, enriquecernos entre todos.